Buenas tardes, señoritas. Nuevamente nos encontramos en esta oportunidad para continuar con el siguiente área de saber y conocimiento, que es investigación, acción participativa y operativa. Estamos iniciando con el último área de saber de lo que es la malla curricular para culminar la parte teórica de lo que corresponde al segundo año de enfermería, para luego continuar con la práctica de lo que es la práctica preprofesional. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el primer tema de esta área de saber, que es la investigación. ¿Ya? Entonces, vamos a dar algunos conceptos breves, sencillos, para que ustedes puedan entender de qué trata la investigación. La investigación, o qué es investigación, es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución de problemas o interrogantes de carácter científico mediante un camino específico denominado método. Entonces, la investigación nuevamente les recalco que la investigación es simplemente la búsqueda de conocimientos o de nuevos conocimientos que uno como persona puede tener muchos interrogantes, muchas preguntas, dudas, el por qué pasan las enfermedades, por qué aparecen. Entonces, una investigación simplemente va a ir a responder a ese tipo de preguntas o a buscar respuestas, ¿verdad? A través de la búsqueda de información. Entonces, de esa manera estamos realizando una investigación, ya sea revisando documentos en internet, lo que son las tesis, otros tipos de trabajos de investigación que se han elaborado en busca de una respuesta. Sin embargo, no toda investigación tiene todo lo que uno espera, ¿verdad? Por tanto, un investigador siempre busca una mejor respuesta al tipo de interrogante que tiene. Entonces, de esa manera vamos elaborando una investigación. Para todo tipo de investigación, esta requiere ser empleado a través de unos pasos que se denominan método, ya que son una serie de pasos que se debe llevar a cabo para realizar dicha investigación, para que nuestra investigación salga de una manera ordenada, de acuerdo a su elaboración. Entonces, ¿qué es la metodología de la investigación? Como ya les había mencionado, simplemente es el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática para la solución o realización de un estudio. ¿Ya? Entonces, la metodología es simplemente procedimientos a través de los cuales vamos a ir aplicando el estudio o la investigación. De esa manera tendremos un tipo de investigación confiable, bien elaborado, ¿no? Que va a servir para otros investigadores. Bueno, el investigador, una vez realizado o teniendo ya claro el problema que quiere investigar, pues es el mismo investigador quien debe buscar y decidir qué técnicas o métodos va a seguir para realizar dicha investigación. En este caso, estamos mencionando de que el investigador es quien decide qué métodos, técnicas va a aplicar en esa investigación de acuerdo a lo que ella o él está buscando. Entonces, ustedes podrán ver en la imagen, el investigador es quien busca, ¿no?, la manera de cómo va a recabar información, por ejemplo, de lo que ella busca. Si va a ser, por ejemplo, un problema sobre enfermedades diarreicas de un niño, entonces es el investigador quien va a decidir qué tipo de instrumentos va a aplicar y a quiénes. Además, estamos hablando de la población objeto, ¿no? A quienes va a ir dirigido la encuesta o las entrevistas para poder recabar información. Una vez recabado la información, el investigador debe ordenar y analizar los datos obtenidos para luego sacar respuestas, ¿no?, que vayan respondiendo a nuestros objetivos
específicos y por ende al objetivo general de una investigación, que más adelante vamos a ir aprendiendo, ¿no? Cuáles son los objetivos, por qué se deben elaborar, por qué se deben plantear, etc. Entonces, de esa manera vamos a ir logrando entender qué es una investigación. Toda investigación tiene sus métodos. Entonces, estamos hablando de los enfoques metodológicos o diseño metodológico. Principalmente se dividen en dos, los cuales son metodología cuantitativa y la metodología cualitativa. En la metodología cuantitativa, la investigación presenta datos cuantificables, es decir, medibles, ya sea con números enteros o decimales, pero son medibles. Un ejemplo que les puedo dar es sobre la presión arterial de los pacientes que podemos medir, ¿verdad? A través del tensiómetro obtenemos la presión arterial en milímetros de mercurio, los cuales podemos ir registrando de cada paciente y sacar un promedio, ¿no? De cuánto es la presión arterial en un grupo de población. Entonces son medibles porque vamos a encontrar números estadísticos para poder representar luego en los resultados, ¿no? Durante el procesamiento de los datos. En cambio, la metodología cualitativa busca explicar el significado de un fenómeno a través de un análisis y evaluación e interpretación de las informaciones que se recogen. Esto quiere decir que una vez que el investigador obtenga la información o los datos que requiere de una cierta población, pues generalmente se va a procesar al igual que en la metodología cuantitativa, ya sea en un programa de Excel, pero donde no nos va a dar números, porque este tipo de investigación cualitativa recoge datos más subjetivos, que no son medibles, sino son interpretativos, donde para poder representar la información vamos a utilizar gráficos circulares en barras, pero que solamente podemos graficar las frecuencias, cuántos han dicho que sí se lavan las manos antes de preparar sus alimentos, cuántos no. Entonces no hay números que puedan medir, sino solamente interpretaciones y frecuencias. Entonces espero que me entiendan en estas dos metodologías, la diferencia es esa. Y en el proyecto sociocomunitario que se va a aplicar durante, ya sea en el piloto que vamos a realizar durante el avance de esta área de saber, y como también en la práctica preprofesional, utilizamos la metodología cualitativa. ¿Sí? Entonces es importante saber diferenciar estas dos metodologías, la cuantitativa y la cualitativa. En cuanto a tipos de investigación, existen, como ustedes podrán ver en el gráfico, existen varios tipos de investigación. En función a su propósito podemos encontrar la básica, pura o aplicada. Por su nivel de profundidad pueden ser exploratorias, descriptivas, explicativas, correlativas, etcétera, ¿no? De acuerdo a sus datos, por la naturaleza de los datos, la información puede ser cualitativa y cuantitativa, lo que ya anteriormente les había explicado. El tipo de estudio que como técnicos medios en enfermería que van a realizar es la cualitativa, donde abarca la investigación, acción y participación. Sí, la cuantitativa pues tiene datos directos y secundarios, y más numérico les había indicado, ¿no? Entonces tomemos en cuenta que el tipo de investigación que vamos a realizar con el proyecto es la cualitativa. ¿Sí? Entonces de esa manera vamos a poder ir recabando o siguiendo los pasos para poder elaborar el proyecto. Por los medios para obtener los datos pueden ser de campo, pueden ser documental, de laboratorio. Por la mayor o menor manipulación de variables podemos tener experimental, cuasi experimental, no experimental, según el tipo de inferencia, deductivo y inductivo, etc. Según el tipo de inferencia también pueden ser específico, observacional, experiencia, etc. Y según el tipo temporal puede ser longitudinal, transversal, de acuerdo al tiempo que efectúan, pueden ser sincrónicas y diacrónicas. Entonces, cada uno de estos tipos de investigación ustedes pueden encontrarlo en el texto de la plataforma para poder aclarar algunas dudas si es que no se les está dejando claro, ¿ya? Sin embargo, pueden también ustedes investigar
en el Internet cada uno de estos tipos de investigación. Por favor, entonces, repasen, lean el documento para poder comprender todos estos tipos de investigación. Toda investigación también tiene etapas. ¿Ya? Como ya hemos mencionado, una investigación tiene una metodología y también tiene etapas. Las etapas simplemente quiere decir que tiene una fase de preparación, una fase de ejecución, etcétera, para poder llevar a cabo una investigación en determinada comunidad o determinada población. Entonces, como ustedes podrán ver en la imagen, lo primero que necesitamos o se requiere para realizar una investigación es el problema, ¿ya? O sea, ¿qué me interesa? ¿Qué problema quiero investigar? ¿Verdad? Sería, desde ahí se va a ir formulando lo que es el problema, el título del proyecto, de la investigación. Para después, que la siguiente pregunta que viene es ¿qué queremos averiguar? Donde podemos concretar y escribir o redactar los objetivos, tanto el objetivo general como los específicos. Y luego, ¿qué se sabe de esta cuestión? Es decir, ¿qué es lo que nos va a fundamentar para poder realizar este tipo de investigación, donde vamos a elaborar el marco teórico? El marco teórico simplemente son conceptos que van a fundamentar en base a lo que es a lo que estamos realizando la investigación. Posteriormente viene qué información me falta o qué información necesito. Entonces, para esto el investigador debe elaborar entrevistas, encuestas o cualquier otro instrumento de recolección de datos para luego procesar, analizar e interpretar, ¿no?, sobre los datos recogidos. Y por último, se debe redactar las respuestas respondiendo a nuestros objetivos. Entonces, de esa manera vamos a tener una investigación bien elaborado con todos los pasos necesarios que se debe seguir. No es que a veces uno investiga, empieza por la cabeza y termina en el cuerpo y los pies quedaron al centro, etc. No es así. En una investigación debe estar bien puntualizada dónde está la cabeza, el cuerpo, los pies, etc., para tener una investigación bien elaborada. Por tanto, tenemos aquí la primera etapa de la planificación de una investigación, ¿verdad? Donde la etapa de planificación pues consiste en planificar, en realizar o programar, vamos a decir, las actividades que se va a realizar en esta etapa antes de llegar a la ejecución, porque en esta etapa es tan importante poder plantearnos el tema o el problema que vamos a investigar, ¿verdad? Entonces, a través, o de dónde va a surgir este problema, pues a través de los interrogantes que uno se hace, ¿no? Como una imagen les puse para que se den cuenta, por ejemplo, la persona piensa o el investigador dice, ¿por qué existen embarazos en adolescentes? Entonces, son preguntas que surgen en nuestra cabeza y las cuales queremos saber, ¿no? Encontrar la causa, por qué hay embarazos en adolescentes entre 10 a 18 años, por decir. Entonces tenemos que hacernos una serie de preguntas para poder llegar a un problema específico. Donde ya les había mencionado, en la etapa de planificación se realiza el planteamiento del problema, la identificación del problema, la formulación del problema, la definición de objetivos, tanto general como específicos, para poder continuar, ¿no?, con la etapa de planificación. También se realiza la construcción del marco teórico y la construcción del diseño metodológico, donde se va definiendo el tipo de estudio, el universo, qué tipo de población en qué tipo de población vamos a realizar nuestra investigación y los instrumentos, cómo vamos a recolectar los datos que queremos o que nos interesa. Entonces, todo esto pertenece a la fase de planificación en una investigación. Posteriormente tenemos la fase de ejecución de la investigación. Esto ya, como nos indica, se ejecuta o se aplica. Una vez que el investigador ha elaborado sus instrumentos de recolección de datos, estas deben ser llenadas de manera individual de acuerdo a la población que se está dirigiendo. Si es para adolescentes, pues estaremos entrevistando,
o llenando las encuestas a los adolescentes. Si fueran los adultos mayores, pues también a esa población debemos dirigirnos y hacer el llenado de las encuestas o las entrevistas para obtener los datos deseados para nuestra investigación. Posteriormente, una vez concluido la aplicación de los instrumentos de colección de datos, pues entramos al procesamiento, que es simplemente a la introducción de estos datos a una computadora, ya sea en el programa Excel, donde podemos graficar los datos de manera o en forma de barras, en forma circular, etcétera, donde vamos a obtener posteriormente este tipo de gráficos, las cuales deben después ser analizados e interpretados qué es lo que nosotras estamos observando o hemos encontrado en base a las respuestas que hemos obtenido de la población objeto, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a concluir la fase de la ejecución de la investigación y por último, una vez obtenido los resultados, vamos a redactar el informe final. ¿Qué quiere decir el informe final? Pues tener el documento impreso y listo para poder presentar a la entidad que debemos entregar, ¿verdad? Para tener el documento listo y pueda estar disponible para la lectura de otros investigadores que les interesa sobre el tema que hemos realizado en nuestra investigación. Por esa razón, una investigación debe estar bien elaborado, bien redactado, no tener errores ortográficos, porque este tipo de investigación no solamente lo revisa usted, sino lo revisa también otros investigadores. Bueno, aquí en esta diapositiva les explico de que el tipo de investigación que vamos a aplicar en nuestros proyectos será la investigación acción participativa, que simplemente la investigación acción participativa, pues como menciona, es un tipo de investigación que va a involucrar a la comunidad o a la población a dar respuestas o soluciones de los problemas que ellos sienten o tienen en su comunidad. ¿Ya? Este tipo de investigación pues involucra a los comunarios o a la población como parte de la investigación. Es decir, aquí no es quien el investigador realiza todo para la comunidad, sino la comunidad es quien va a dar su solución al problema. O sea, ellos o la comunidad debe también dar solución a ese problema. ¿Sí? Como ustedes podrán ver en la imagen, son exalumnas donde han involucrado a la comunidad para dar solución al problema que tienen. Por ejemplo, tenemos ahí la acumulación de basura o la falta de higiene en la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el investigador? Pues se involucra como parte de la comunidad para poder guiar y motivar, ¿no?, a que la población realice el trabajo comunitario para lograr el objetivo que se ha trazado. Lo propio a la otra imagen, pues el investigador se involucra en la familia para dar orientación y de esa manera poder también comprender, ¿no?, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que les falta o qué no está bien, y de esa manera pues estamos logrando que la población participe en este tipo de investigación. Por eso su nombre bien claro lo dice, investigación, acción, porque necesita una acción, hacer, participar. ¿Sí? Entonces, este tipo de investigación lo vamos a realizar con nuestros proyectos. Sus características de la investigación acción participativa es, como ya les había mencionado, el problema es identificado por la comunidad. Ya no es el investigador quien da o menciona este problema existe en la comunidad, no, sino debemos recabar información de la comunidad, ya sea de las bases como también de las autoridades. Entonces podemos extraer los problemas desde la base, o sea, desde la comunidad. También, como les mencioné también, la comunidad es parte del investigador, ¿ya? Y
lo más característico en la investigación acción participativa es que de acuerdo al problema que se encuentra en la comunidad, se debe revertir. ¿Qué quiere decir revertir? Quiere decir que el problema que existe debe ser solucionado de acuerdo a sus posibilidades de la población por ellos mismos, o sea, transforma la realidad. Si existía mucho basura en su comunidad, entonces se los involucra a la comunidad para realizar la limpieza cada cierto tiempo. Entonces estamos transformando la realidad que era la comunidad llena de basura. Entonces actualmente se habrá quedado una fecha, por decir así, de que cada mes, un fin de semana, se debe realizar la limpieza de toda la comunidad. Entonces ahí estamos transformando la realidad, ¿verdad? Entonces, además se lleva en ambientes naturales, quiere decir en el lugar donde se encuentra. No necesitamos llevar a la comunidad a otro sector, no, sino es en su lugar. Como también la investigación participativa tiene sus etapas. Entonces, la primera etapa es el de diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir sacando de la población mismo los problemas sentidos por la comunidad. En este caso, ya se puede reunir a la población en un lugar determinado, ya sea en la sede o en algún otro ambiente donde pueda reunirse tanto la población como sus autoridades, y el investigador es quien va a guiar un poquito por ejemplo, a mencionar qué problemas de salud presenta la comunidad, y vamos a ir realizando una lista en la matriz que ustedes ya conocen, en una matriz de problemas, todo un listado de problemas que mencionen la comunidad, tanto sus autoridades, tanto la base, los cuales posteriormente deben ser priorizados. ¿Qué quiere decir? Priorizados quiere decir que el problema más frecuente y más sentido por la comunidad debe ser el que se tiene que dar solución. Pero estamos hablando de problemas de salud, no estoy hablando de problemas de, por ejemplo, falta de acceso o caminos en la comunidad, falta de asfaltados. Esos son problemas para la comunidad, pero nosotros o nosotras como técnicos medios en enfermería no vamos a poder dar solución a ese tipo de problemas. Por tanto, debemos direccionarnos a problemas de salud, por ejemplo, basuras, letrinas, manipulación de alimentos, niños menores de 5 años con diarrea, con falta de vacunas, etcétera. Sino a ese tipo de problemas debemos direccionar, ¿no? Algo que como técnico medio pueda dar solución, además en corto plazo, no a largo plazo, porque la práctica es 6 meses y tengo que dar solución juntamente con la población, obviamente. En esos 6 meses debo mostrar o cambiar o transformar la realidad de ese problema, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a lograr hacer participar a la comunidad, ¿no? En la etapa de diagnóstico. Entonces, en una lista de 10 problemas que existieran, pues vamos a priorizar la más importante para poder dar solución. Posteriormente llegamos, una vez identificado el problema principal en la comunidad, el problema de salud, ojo señoritas, debemos realizar la programación o elaboración del plan. ¿Con quiénes? Juntamente con la misma comunidad, porque no nos olvidemos que la comunidad es quien va a actuar junto con el personal de salud. Ustedes como técnicos medios ya en un centro de salud, ya sea en la comunidad donde van a elaborar el proyecto, pues tienen que guiar a la población a través o mediante sus autoridades qué es lo que se va a hacer. Entonces se pregunta, vamos a poner el ejemplo de que existe mucha basura en nuestra comunidad. Entonces, por ejemplo, quedar una fecha cuando realizamos la limpieza, primero empezando por nuestras viviendas, ¿no? Entonces, donde se podrá formar ya sean comisiones de la misma población quienes pueden ir supervisando
casa por casa para ver si realmente están realizando la limpieza de sus viviendas. Y posteriormente se puede quedar una fecha general para poder realizar la limpieza de toda la comunidad, es decir, sus calles, sus avenidas principales, sus áreas de recreación, etc. Entonces, realizamos o quedamos una fecha, a tal fecha se va a realizar la limpieza general para poder trabajar de manera conjunta. Entonces, de esa manera va a quedar escrito, ya sea en una acta o en algún documento, para que la población no diga, no, se dijo, pero no tenemos nada escrito. Entonces, tiene que haber también medios de verificación, ¿no? Como actas que se están realizando para tal fecha, se debe realizar la limpieza, ¿verdad? De esa manera. Entonces, mientras también se puede aprovechar, si tengo que dar, por ejemplo, eh, después de quedar con la población, limpieza general, etcétera, sobre las basuras, también como personal de salud, ustedes, dentro de su práctica, pues tienen que elaborar material. Por ahí que podemos enseñar, mientras se realiza la limpieza, también la clasificación de las basuras. Como ya ustedes manejan lo que son los desechos sólidos, se puede hacer el reciclaje, etcétera, ¿no? Y poder enseñarles o dar la charla en el momento o después que concluyan o antes, para poder clasificar la basura y de esa manera reducir los desechos sólidos de nuestra comunidad. Entonces, en esta etapa estamos programando. Programar quiere decir que todavía estamos quedando, fijando las fechas, cuándo se va a realizar la limpieza, cuándo vamos a realizar la revisión de estos trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, estamos programando. A continuación, se viene la etapa de la ejecución e implementación de la evaluación del plan. En esto ya hemos quedado cuando vamos a realizar. En este ejemplo, tenemos un exalumna del mismo instituto donde ya hicieron la programación, y la etapa de ejecución, por ejemplo, hacer la visita familiar para poder dar orientaciones sobre el tema que sobre el tema que estamos abarcando en esta imagen. Podemos ver, por ejemplo, sobre la diarrea, ¿no?, en los niños. Entonces, de esta manera podemos dar información. Ya estamos ejecutando, ¿no?, el plan de acción que hemos programado, realizar visitas, etc. Entonces, la ejecución del plan siempre están participando la población, ya sea en el centro, ya sea en la sede. Entonces, de esa manera estamos dando lo que es el tema que se ha elegido o el problema que se ha elegido, y de acuerdo a eso estamos dando información en las diferentes áreas de nuestra comunidad. Ustedes ven, dependiendo a qué población estamos dirigidos, pues vamos a estar trabajando con ellos. Y por último viene la cuarta etapa de retroalimentación. Aquí en esta etapa se toman ajustes, decisiones y redefiniciones, nuevos diagnósticos, porque el ciclo se repite, donde posiblemente no toda la población ha logrado participar. Por decir, existen familias que no han logrado participar en la limpieza de su vivienda, o existen familias que no han acudido. Entonces, de acuerdo a eso, se analiza cuál ha sido el motivo para que no participe toda la población. Por decir, justo en la fecha ha sucedido quizá una lluvia intensa y no han logrado ir todos, o no se ha llevado a cabo la actividad, o quizá no pudieron asistir porque era un día de trabajo hábil, por lo cual no han podido asistir, etc. Entonces se va buscando nuevamente, o sea, ver el problema, por qué no nos salió con éxito esta actividad. Nuevamente se analiza y se reprograma, ¿no? Y nuevamente pueden reprogramar las fechas y decir tal día realizamos, y de esa manera logramos ajustes para poder tener más éxito en lo que es la ejecución de nuestro plan de acción. Y a esto se llama retroalimentación. O puede ser que no todas las familias comprendieron cómo reciclar la basura, entonces se hace una retroalimentación, ya sea elaborando mayor cantidad de materiales, programando ferias de salud, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a dónde hemos tenido o en dónde hemos tenido errores, vamos a ir
nuevamente realizando otras actividades. ¿Cuáles son los métodos y técnicas de investigación acción participativa? Como ya les mencioné anteriormente, este tipo de investigación también tiene su diseño metodológico, donde se va a seguir una serie de pasos y también el investigador utiliza una serie de instrumentos para recolección de datos, ya sea encuestas, entrevistas, cuestionarios, para poder obtener los datos. Sin embargo, les voy a recalcar que en este tipo de investigación cualitativa los datos son más subjetivos, ¿no? Lo que siente la población, ya les mencioné, no son numéricos. Sí, para poder introducir y procesar lo que son los datos, contamos las frecuencias, pero no medimos, son datos no medibles, solamente son frecuencias que vamos a aplicar o vamos a utilizar dentro de un programa. Bueno, hablando de las fuentes de información, tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias. La información para cualquier tipo de investigación pueden ser primarias como secundarias. Las fuentes de información primarias son aquellas que se recolectan principalmente o de manera directa de aquella persona que puede ser la autoridad, puede ser alguna persona de la comunidad, o sea, son fuentes primarias de la persona afectada, vamos a decir, de la persona que realmente tiene, por decir, problemas de salud, o sea, o de la autoridad, quien es la que más conoce sobre los problemas. Entonces, ese tipo de información que nos brinda esa persona son fuentes primarias. En cambio, las fuentes secundarias son aquella información que vamos a obtener, ya sea de documentos que se hicieron anteriormente, ya sean de otros trabajos, pero no hablamos con la persona afectada, sino está escrito en esos documentos los cuales son revisados. ¿Sí? Entonces, es la diferencia de fuentes primarias o fuentes de información primarias y fuentes de información secundarias. Entonces, por favor, no confundamos los dos, ¿no? Son bien claras de que las fuentes primarias se van obteniendo de la misma persona y las fuentes secundarias ya pueden ser de solamente documentos. Los instrumentos de recolección de datos para la investigación acción participativa, las más utilizadas son la ficha de observación, la entrevista y el cuestionario. ¿En qué consiste cada uno de estos? Es la ficha de observación, es la que, como ustedes ven en la imagen, se escribe una serie de preguntas y puede haber vamos a mencionar que es o sea, ¿cómo vamos a evaluar? Por decir, se lava las manos antes de alimentarse, sí, no, o sea, estás observando en el momento, ¿no? Observa, sí, si usted ve que se lava las manos, pues sí, y si no lo hace, pues anotará no. O tal vez no el por qué no se lava la mano, por decir un ejemplo que casi no creo que exista, pero no tiene agua, por decir. Pues por esa razón nos estaría lavando las manos, pero eso es algo muy raro. Y así sucesivamente podemos ir realizando, viendo la pregunta y verificamos si lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace. Entonces, a este tipo de instrumento se llama ficha de observación y toda ficha o todo instrumento de recolección de datos siempre debe tener un encabezado sobre el tema que estamos investigando, sus datos personales de la persona que estamos obteniendo los datos, etcétera, ¿no? Entonces no nos olvidemos que siempre debe haber este encabezado de cualquier tipo de instrumento de recolección de datos. La entrevista también es otro instrumento de recolección de datos donde se anota el nombre del entrevistado, el miembro de la familia, la edad, o sea, los datos, como ya mencioné al inicio, los datos de la familia de la persona entrevistada tienen que estar en esa hoja, ¿no? Y podemos encontrar la entrevista, o sea, durante la entrevista necesitamos al entrevistador, o sea, la persona a quien va a entrevistar y el entrevistado, es decir, la persona a quien vas a entrevistar. Y por tanto, tenemos
tenemos ahí la pregunta que va a realizar el entrevistado y la respuesta que va a responder es el entrevistado. Pues las preguntas podemos ya tal vez formularlo para que en ese momento uno se puede perder y decir, ¿ahora qué pregunto? Sin embargo, se podría ya elaborar algunas preguntitas. La primera pregunta, esto voy a preguntar, la segunda, esto, tercera, y vamos a ir llenando de acuerdo a lo que nos va respondiendo el entrevistado. ¿Verdad? Es otra manera, otra técnica de recolección de datos dentro de la investigación acción participativa. Y la encuesta o cuestionario también, que es una serie de preguntas que se realiza a la persona y el cual va a ir llenando, ya sea de manera personal, la persona misma al que se está aplicando la encuesta, o quizá también el encuestador podría hacerlo si es que la persona no sabe escribir ni leer, ¿verdad? Entonces, todos estos instrumentos nos va a ayudar a recabar información del problema del cual estamos investigando, ¿verdad? Entonces, de esta manera, espero que haberlas aclarado algunas dudas. Sin embargo, ustedes tienen en la plataforma el texto que está explicado con mayor detalle. Sin embargo, estamos abiertos para responder cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan. Bueno, señoritas, entonces muchas gracias por su atención. Hasta otro momento. Gracias.